Decíamos al principio del programa que se quedaron suspendidas por 10 días las actuaciones por la Operación Océano, por irregularidades en los procedimientos, algo que habían planteado y solicitado los abogados defensores de los 32 imputados en esta causa. La jueza María Noel Tonarelli así lo dispuso por dos situaciones que se dieron, ¿no? La falta de constancia, supuestamente, de una declaración de un testigo que fue citado y no fue grabada esa conversación. Los abogados defensores de los imputados entienden que tienen derecho y les asiste el derecho de conocer esa declaración como parte de las pruebas para después preguntar a las víctimas. Y después no se informó en su momento de la declaración que le hizo a Fiscalía la víctima en su domicilio. Aparentemente eso se desconocía. Según algunos de los abogados defensores, ocurrió 2 veces, después se aclaró por allí que fue una única vez donde la Fiscalía fue a interrogar en domicilio a esta víctima. Bueno, lo cierto es que las instancias que estaban previstas para hoy, para ayer y para hoy, quedaron suspendidas por al menos 10 días. Vamos a saludarla a la doctora Soledad Suárez, que ya tuvimos el gusto de conversar contigo hace algún tiempo sobre este mismo caso, del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Representante de algunas de las víctimas, ¿no? Seguís representando, Soledad, algunas de las víctimas de esta causa, ¿verdad? Sí, nosotros desde el consultorio, con el doctor Williman y el doctor Ganimian, patrocinamos a 10 víctimas de la causa. Sí. No a la víctima principal, que vale decir, la llamamos así porque es la que conecta a todos los imputados, no porque una víctima valga más que otra, indudablemente. Todas han sido afectadas en sus derechos. ¿Y cómo estás valorando esta situación que se está planteando, de este reclamo? Les asiste razón a los abogados, ¿no? ¿O no les ¿Por qué vos pensás que no les asiste razón? No es tan simple. Primero debo aclarar que como la audiencia estaba destinada, estas audiencias, la discusión del pliego, de preguntas generales y la primera declaración sobre el mismo, destinada a la declaración de la víctima principal, nosotros no comparecemos a la audiencia. Obviamente no estamos alcanzados por la reserva, la información que se produce en la misma es relevante para nosotros, por lo cual estamos haciendo un seguimiento bien cercano y vamos, analizando la información que se va produciendo día tras día, no solo a través de los estudiantes, sino con el contacto con las otras víctimas. Aclaro eso porque es interesante que quede bien transparente que no estuve en la audiencia. Claro. En cuanto a los planteos que se realizaron, creo que primero hay que discriminar el que hacías referencia en primer lugar, que dice relación a la declaración de la víctima. Por lo que yo sé, eso fue esclarecido, que faltaba especificar en qué lugar se había producido, claro, pero que en definitiva... Pero no hay registro, ¿no? No aparece un registro. ¿Y dónde está ese registro? Yo no, insisto, no estuve en la audiencia, sí, pero lo que tengo conocimiento es que ese tema quedó saldado porque en definitiva después se corroboró que lo que no estaba claro era dónde se había tomado, pero que estaba la declaración y que incluso información que se produjo en esa instancia de colección de evidencia a través de la declaración de la víctima en vía, digamos, administrativa, más allá de donde fue tomada, ya había sido incluso utilizada por las propias defensas para poder armar sus... ¿Y entonces por qué la jueza suspende las audiencias por 10 días? Eso se da al otro día ante otro episodio donde surge... Esto, aclaremos, insisto, no estaba en la audiencia, pero nosotros no estamos alcanzados por la reserva, vamos analizando la información que se produce y principalmente también por los trascendidos de prensa, que es casi que me voy enterando en tiempo real, aunque no esté allí, que es otro tema y daría lugar a otro debate por la cuestión de la reserva. Pero entiendo que si son temas procesales, la afectación es distinta, aunque incide en la presión hacia la víctima, luego que sale. Entonces, en este sentido, que se haya diferido, todo lo que ocurrió, de que se supiera todo el tiempo, va a impactar. Volviendo al tema, como decías vos, dándome prácticamente la noticia, yo igual estoy enterada, hubo problema se planteado por las defensas respecto a lo que ellos denominan declaración de testigo, que según lo que aparentemente expresó la Fiscalía, no se le tomó la declaración, o sea,
No se grabó. No se grabó porque no se consideró una declaración. Eso puede dar lugar a un debate, entiendo. Claro, eso se presta a varias interpretaciones. Eso puede dar lugar a una discusión. Y los abogados tienen todo el derecho a interpretarlo de esa manera porque no dejan de ser elementos de prueba también para un interrogatorio. Son colección de evidencias, la colección de evidencias las hace cada uno de los participantes del proceso, lo que nos abarca, en su propia, tiene su propia investigación. Lo que ocurre es que las defensas para determinadas pruebas, defensas de imputados, obviamente no cuentan con el aparato que cuenta la Fiscalía y muchas veces dependen de la Fiscalía para diligenciar determinadas evidencias, que no es el caso de un testigo que fue acompañado por un defensor que asiste a imputados, por ende entiendo que la información que iba a producir esa declaración no resulta desconocida para ellos. No, pero para uno de los tantísimos abogados que están en esta causa, ellos presentan escritos conjuntos, es lógico que están en contacto, me parece válido y correctísimo de parte de ellos. Que hagan eso, nosotros hacemos lo mismo. ¿Toda toma de testimonio o declaración debería de ser grabada, además en un caso tan complejo como este? La pregunta es si tomaron declaración realmente o si constatar si puede producir información útil previamente, ya lo es o no. Pero yo creo que los debates en este caso se despliegan como en 3 aspectos. Uno, bueno, es una declaración o no, habría que registrarla o no. El segundo aspecto, eso, si partimos de la base que debió registrarse, que puede, ya te digo, ser opinable. De hecho, la Fiscalía opina otra cosa. Luego, si no se hace, ¿qué consecuencias genera? Que me parece que es también un poco donde apuntabas. Bueno, no genera nulidad de ninguna manera, no es la consecuencia que prevé el 71.4 ni el 268, que, bueno, no tienen por qué saber el contenido, pero dice lo siguiente: si no se accede a la información o no se produjo el discovery, lo que se tiene que hacer es tomar medidas a el efecto de su cumplimiento. Y un tercer punto es si esa medida es correcta y de acuerdo a derecho que provoque sufrimiento a la víctima, afecte sus derechos. Eso te iba a preguntar, a las víctimas en general, estas suspensiones, marchas, contramarchas, ¿cómo las afectan el proceso? Es solo ponerte un segundo en el lugar de una víctima que declaró cerca de 9 horas incomunicada, lo que también puede ser opinable porque la ley de género dice que tiene derecho a estar en contacto constante con su defensa, incluso durante los actos procesales. Nosotros igual no podemos tener un contacto estrecho porque ellas están en una sala remota y nosotros no estamos. Se cuestionó si podían estar con acompañante emocional cuando en realidad el interés prioritario, de acuerdo a la ley de género, que aplica a penal, tiene algunas normas que no, estos casos que te voy a nombrar sí aplican a penal. En el artículo 45 establece que el interés prioritario que se debe atender es el de la víctima y eso supone el respeto a su dignidad y el cumplimiento de otros artículos donde se reconoce una serie de derechos. El contacto con el abogado, el acompañante emocional, que fue tema también. Asimismo, que no se le cause sufrimiento, no necesariamente intencional, pero que las actuaciones lo produzcan, y obvio que lo producen, porque la situación es súper tensa, para ella tal vez con más impacto que para las demás, por lo que dura ya, por el volumen de información que tiene que vertir, suponía ya varios, o sea, no un solo día, y que entre una instancia y la otra transcurran 10 días, son 10 días que ella va a estar en la presión de eso, más todos los trascendidos de prensa. Desde acá, desde mi lugar y desde el consultorio, nosotros utilizamos estas instancias, primero porque es un deber de la facultad, esa cercanía con la sociedad, la transparencia hace a todas las instituciones del Estado, es prioridad por el Consejo y por la Ley de Género que desde los lugares educativos se promueva y se aborde el tema de género, pero es importante que se sepa los derechos, porque una periodista de este canal decía muy sabiamente en el día de ayer en Twitter qué va a pasar con víctimas que tienen que denunciar y ven este sufrimiento. Claro. ¿Qué tipo de acompañamiento tienen las víctimas en este tiempo, estos 10 días, por ejemplo, por lo que tú hacías referencia, ¿no? Ella particularmente está acompañada por profesionales propios, porque ya viene con tratamientos, por lo que yo sé que, insisto, ni siquiera la conozco. Pero bueno, surgen sus declaraciones y también tengo contacto con sus defensas. ¿Las investigaciones quedan truncas estos 10 días o siguen?
No, como ocurrió en la instancia anterior donde se pretendió plantear, bueno, no, se planteó una nulidad que no tuvo acogida por el tribunal, y en esos casos las actuaciones respecto a los demás continuaron. No corresponde que se suspendan tampoco con respecto a la víctima que está declarando cuando se producen estas situaciones, porque la declaración de la víctima, de acuerdo al CPP, pero también a la Ley de Género, que recordemos que es de orden público y que tiene este artículo 45 que habla de interés superior de la víctima o prioritario, no condiciona la declaración de la víctima a nada más que el pedido de la víctima, o sea, de la defensa de la víctima y de la Fiscalía. Por ende, no hay un tema de oportunidad porque se lo pueda diferir, podría ser del día cero, y mucho menos condicionada a obtención de determinados o realización de determinados actos investigativos, si no, deja de ser declaración anticipada y tenés que esperar que se produzca toda la investigación para que se pueda llevar a cabo. Claro, Soledad, ahora, ¿qué pasa si pasan los 10 días y la Fiscalía no entrega lo que están pidiendo los abogados defensores de los imputados? Yo pregunté si ese decreto había sido recurrido y por lo que pude tomar conocimiento, e insisto, no soy la fuente a la que deberían preguntarle directamente, si no fue recurrido, estimo que será cumplido. Será cumplido. Y si no lo recurrís. Si crees que no hay posibilidades o que no corresponde desde ningún punto de vista, lo recurrís, y entiendo por lo que me manifiestan que no había sido recurrido. Claro, ahora, estas situaciones, pues también se suman las del teléfono que aparecieron, que en su momento tampoco los abogados habían podido acceder a esos chats de intercambio, entonces ahí también se había parado la causa, ¿te acordás? No se paró la causa, ahí hay que diferenciar, que es la pregunta que me hacías tú. No se para la causa, en ese momento se paró la declaración de la víctima principal porque se entendió que el volumen de información, que era sobre todo directo a ella, era un elemento muy importante para poder preparar los interrogatorios. Con respecto a las demás víctimas, en ese interín nosotros nos tomaron declaración anticipada de nuestras víctimas. Nosotros ya tenemos 5 que declarar. No se para la causa. La causa implica 10 víctimas más de nosotros. Sigue avanzando solamente. igual la investigación, por supuesto. Eso queda claro, ¿no? Y se vence ahora y hay una audiencia plenaria destinada a solicitar su prórroga. Por eso, la causa no se paró, pero bueno, en su momento generó un impacto. Generó un impacto, después vino toda esta situación de vuelta. ¿No sería mejor que la Fiscalía blanquee estas cosas? ¿O no le da una ventaja a la Fiscalía tener elementos con los que no cuentan los abogados defensores y que por el Código tienen todo el derecho a tenerlos, ¿no? Lo que ocurre, a mí me parece, es que esto no es una cuestión, a mi modo de ver, intencional. Creo que algunas defensas eso lo reconocen y otras de repente dejan deslizar, que capaz que no, pero digo, ayer, por ejemplo, yo escuché al doctor Fustachi decir que él entendía por volumen de trabajo que puedan ocurrir situaciones, bueno, pero que está en su derecho de reclamar y que entendía la situación de la víctima. Sí. Yo creo que no basta con entenderla, sino que está muy bueno igual que lo entienda, sí, pero importa atender los derechos que le asisten, que no son negociables. Por otra parte, en la medida que en teoría no son intencionales, digo, es un tema de opinión, puede generarse o por volumen de trabajo o por diferencia de criterio. En cuanto a la de los celulares, la Fiscalía no podía tener lo que nosotros sustentamos en nuestros escritos, porque ahí fue escrito por el COVID, nosotros sustentamos que la Fiscalía no podía tener conocimiento porque lo que corroboramos en esa misma audiencia, que en el disco de la Fiscalía estaba. No estaba en algunos discos de algunas defensas. Claro, hay un error del proceso administrativo. Ahí hay algo que se está investigando a ver qué tenor tiene, qué carácter tiene. La verdad no me han llegado a mí las resultancias de dicha investigación, pero sé que incluso no sé si se promovió una denuncia, me parece. Claro, Soledad, cuando estuvo acá hace unos cuantos meses la fiscal de Arviña hablando de este tema, ¿no? De esta mega causa, una causa histórica realmente en el Uruguay, por lo numerosa que es, y por todos las situaciones que puede llegar a complicarnos como consecuencia, ¿no? Puede tener grandes derivaciones. Estamos hablando de gente de niveles y estratos socioculturales medios y muy altos. Y hablamos también y le preguntábamos sobre las presiones que puede ejercer sobre la causa esta característica, ¿no? de los imputados. ¿Se percibe eso? ¿Se han recibido presiones? Lo que pasa es que yo no puedo develar cosas que no estén constatadas, o sea, que pueden llegarme a mí de una manera informal porque sería poco serio. Lo que sí son hechos obvios, notorios, palmarios, el que
la diferencia económica, la diferencia de edad, ya la vulnerabilidad previa suponen asimetrías que de por sí determinan intimidación por más que el imputado no haga nada después. El delito sexual supone por esencia ontológicamente abuso de poder. No van a abusar si fuese el caso que se comprobara que existió, ¿no? Siempre partiendo de la base del delito imputado y no todavía condenado, ¿no? Pero siempre esto viene a colación porque supone de por sí ya intimidación lo ocurrido, porque parte de la base de la diferencia de poder. Y está claro que en una causa donde además la reserva no se ha respetado estrictamente, porque insisto, cuestiones procesales a mí me parece que está bien, que la población necesita información, pero han salido a luz otras cuestiones que de repente sí afectan con Por otro ejemplo, nivel. ¿qué se debería mantener más resguardado? ¿Qué tipo de información es la que afectaría a las víctimas si se sabe? En tiempo real ya no me parece correcto, porque es una presión. Sí. O sea, imagínate esa familia que tiene la hija incomunicada 9 horas y se está enterando por la prensa de versiones que están dando las defensas desde su óptica. Eso por un lado. Por otra parte, no podíamos ni siquiera avisar, yo no estaba, pero no podés estar avisando de si está bien, etc. Asimismo, que se refieran a situaciones, hay a veces adjetivaciones, eso es una intimidación porque después se sabe en la prensa y se juega con el hecho de que, bueno, fulana publicó, buscó. Y los documentos, Soledad, lo del documento, que es tan hablado y tan controversial, ¿no? O sea, ¿De qué documento hablamos? ¿De identidad adulterada la fecha de nacimiento, donde las chicas parece mayor. ¿Eso a vos qué opinión tenés? En los casos de nosotros, en nuestras 10 víctimas, que de 5 ya han prestado declaración, no surge ninguna adulteración de documento alguno. Ni siquiera el uso de cédula de otra persona con los imputados. De repente podía ser para entrar a un baile. Capaz que para otra de las chicas. Entonces, primero estaría hablando de defensas que no son mías. ¿Pero cuál es tu opinión? ¿Pero cuál sería tu opinión? Mi opinión es que son menores de edad haciendo actos de menores de edad que no enervan la responsabilidad y la diligencia que debe tener un adulto. ¿Y cómo hace si sabe que los medios por los que se está contactando no le ofrecen certeza, buscar certeza. ¿Y cómo hace eso, Soledad? Bueno, primero mirar bien, ¿no? Porque solo con mirar ya nos damos cuenta que son chiquitas. Pero además de eso, que podemos tener una discrepancia. Más o menos. Ponele, yo tengo, de las nuestras hay algunas hay una que tenía 15 años, tiene 15 ahora creo, era de 14. O sea, eso no existe. Es evidente. Bueno, discuten igual. Pero entre 17. De repente puede ser que una chica, otros bueno, no quiero decir las declaraciones porque si no haría lo que me quejo que hacen los demás. Pero, claro, yo a veces pierdo discusiones por tratar de respetar la reserva. Sufro un poco, pero trato de cumplirlo. Pero creo que, bueno, pasa eso. Surge de los celulares, de declaraciones, etcétera, que no hubo ni intenciones de cumplir con esa diligencia. ¿Por qué la diligencia? Porque en realidad, aunque no se esté imputando de modo de culpa, supone para salir de un eventual error agotar tu diligencia. Son discusiones jurídicas que todavía no se corresponden a esta etapa del proceso. Tenemos que cerrar, pero vos hablabas que tenías 10 víctimas definidas, 10. 5 ya han declarado y las otras 5 lo van a hacer también, o hay temor de declarar por lo que hablabas recién. Nosotros hay algunas víctimas que se nos ha bajado, como decimos nosotros, tenemos que respetar. Quiero dejar claro que el estatuto de la víctima no es igual al estatuto de un testigo, parece obvio, pero ha surgido también esa discusión. Tenemos declaraciones ahora, incluso antes de la fecha de vencimiento de la investigación, tenemos 2 marcadas antes de esa fecha, una sería incluso antes de la audiencia plenaria del 4. Así que nosotros seguimos con este arduo trabajo, hemos tenido audiencias que las nuestras han sido de 6 horas, 8 horas, 10 horas, yo en invierno entraba 8:30, salía 8:30 de la noche, claro. O sea... Es una causa que después de estos 10 días tiene para largo, ¿no? Sí, o sea, la suspensión de estos 10 días dice relación
a un condicionamiento que no comparto, pero respeto las decisiones judiciales obviamente. Insisto, el artículo no condiciona la declaración, el artículo debe ser aplicado con el resto de la ley de género, la prioridad del interés de la víctima y la efectividad de sus derechos, su día ante el tribunal, que las actuaciones procesales no causen sufrimiento, concentración de actos procesales, comunicación con su defensa, dignidad, respeto a su intimidad. ¿Y cuándo para el juez será tiempo de decir, bueno, hasta aquí llegamos, tenemos las pruebas suficientes como para, para juzgar? Esa decisión la toma la Fiscalía, que dice, tengo las evidencias necesarias para solicitar, o las pruebas, porque esto ya tiene carácter probatorio, para plantear mi acusación. Y lo va a hacer a la brevedad, indudablemente. Bueno, muy bien, gracias por venir, Soledad. Bueno, espero haber, aunque no estuve en la audiencia, haber colaborado. Por cierto que sí, porque desde lo conceptual se entendió mucha cosa y es bien importante, ¿no? Bueno, en un momento está bueno de tanta que turbulencia. traer a colación los derechos de las víctimas, que son las largas olvidadas de la historia de la civilización últimamente. Tal cual. Y que termine pronto, ¿no? Porque ya lleva mucho tiempo y eso también... No, digo, las primeras detenciones fueron en mayo de 2020. Y viendo todo esto, qué ganas de denunciar les debe dar a las chicas, ¿no? Eso es lo que hablaba yo citando a Viviana Ruggero. Claro, lo decía, comparto. Es totalmente parece alumna de nosotros. Bueno, doctora Soledad Suárez, gracias. No, por favor, a la